lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, líderes, lideresas, supervisores, supervisoras. Es un privilegio de parte de Dios poder dirigirme a ustedes para desearles que Dios bendiga rica y abundantemente sus vidas. En este trimestre nos corresponde estudiar la temática de padres e hijos de la Biblia. Dios me da el privilegio y la oportunidad de poder compartir el estudio de esta semana, que es llamado Abraham e Isaac, obedientes hasta el fin. Para ello vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro del Génesis, en el capítulo 22, del versículo 1 al 12. Y la palabra del Señor dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy. Respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminaron hacia el lugar que Dios les había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Una lectura que nos hace, hermanos, entender un tema muy importante que se basa en Abraham e Isaac, obedientes hasta el fin. Debemos, hermanos, tener por claro como verdad central que los hijos reproducen la conducta de sus padres. De ahí, hermanos, es la importancia que como padres tenemos de dar buenos ejemplos a nuestros hijos, haciéndoles entender el temor de Dios, la obediencia a Dios y el respeto a Dios. Ahí está basada el éxito para todo creyente o para todo hijo de Dios. Vemos a Isaac que había crecido ya, había llegado a su adolescencia. Sus padres estaban acostumbrados, ya tenían costumbre de amarlo, ya se habían acostumbrado a convivir con él. Pero Dios le habla y le dice en el versículo número 2, el Señor le habla a Abraham y le dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Una petición que Dios le había hecho a Abraham,
una petición que era dolorosa, una petición que era de tristeza, si usted quiere, hermano, hermana, pero que Abraham no rehusó porque él había tenido la experiencia de vivir en un pueblo donde era costumbre de aquellos moradores de esa tierra de ofrecer a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Para Abraham, aunque era dura la experiencia que iba a adquirir, aunque no era fácil tomar una decisión, Abraham, hermanos, hizo lo que Dios le había pedido. De esa manera, como líderes, de esa manera, como supervisores, como lideresas, como supervisoras, como hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta lo que Dios nos pide. Y no solamente tomarlo en cuenta, sino que debemos obedecer a su palabra. Dios tiene el poder y el control de sobre todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder para dar vida. Dios tiene el poder para sacarnos adelante. Pero para ello debemos de tener una obediencia. Debemos de vivir la vida que le agrada a Dios. Algo que nosotros debemos entender, que el hijo de Abraham, hermanos, había tenido un crecimiento, ya había llegado, más bien dicho, a una edad de adolescencia donde él tenía posibilidad de evadir el trato que su padre había hecho con Dios. Sin embargo, vemos a un hombre obediente, un hombre, hermanos, que había llegado a tener una conciencia, había llegado a tener un entendimiento que es la obediencia, el producto para nuestra bendición. La obediencia de Abraham se muestra, hermanos, en que no hizo resistencia al llamado de Dios. El versículo número 3 nos enseña que Dios, hermanos, le llama a Abraham, Abraham obedece. La palabra del Señor dice que no son los oidores. La palabra del Señor dice que son los hacedores. El llamado para nosotros como líderes, para nosotros como supervisores, es oír y obedecer la palabra del Señor. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Como es evidente, hermanos, Abraham había vivido, más bien dicho, una cultura, había visto cómo los hombres ofrendaban a sus hijos en sacrificio para los dioses. Y Abraham, conociendo a Dios, sabiendo que era el dueño de todo, Abraham, hermanos, hizo lo que Dios le había pedido, ofrecer a su hijo en holocausto. Muy de madrugada, dice la Biblia, que Abraham salió, tuvo un actuar. Abraham no solamente oyó, sino que actuó, caminó, se encaminó y llegó al lugar donde Dios le había dicho que llegara. Ese es el punto número 1. Dios, hermanos, se agrada, o más bien dicho, Abraham obedece a Dios porque él quería agradar a Dios. Imagínense como padres, cómo nos sentiríamos o cómo nos sentimos nosotros al ver a un hijo llegar a nuestro lado. Pero también como padres, cómo sentiríamos nosotros despojarnos de un hijo. Qué dolor o primero el gozo que sentimos y qué dolor se sentiría el separar a un hijo de nuestra vida. Ya sus padres estaban acostumbrados, ya habían amado, ya habían tenido una convivencia con él y de repente el Señor les habla y Abraham obedece. Mira, hermanos, ese es el llamado, obedecer. Ese es el llamado que Dios nos hace, obedecer a su palabra. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo como líderes y supervisores. No ser, como dicen,
No ser solamente de labios, sino serlo de corazón, hacerlo como a Dios le agrada. Abraham le pudo ver que pudo haber tomado una decisión, evadir el llamado, evadir la responsabilidad o evadir, hermanos, lo que Dios le había encomendado. Sin embargo, Abraham es un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que hizo lo que Dios le había pedido. Así también, usted y yo, hermano líder, usted y yo, hermana lideresa, usted y yo, supervisor, usted y yo, supervisora, debemos de hacer lo que a Dios le agrada. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Un hijo obediente como su padre, como al principio lo dije, este joven ya había tenido experiencias, había visto a su padre, había caminado, había tenido experiencias, pero unas experiencias que le habían ayudado a tener lo que su padre le había enseñado. Nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos el camino que deben de seguir. Nosotros como padres debemos de ser ejemplo para nuestros hijos porque no podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no podemos hacer. El versículo 8 nos enseña: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Isaac, hermanos, al no encontrar, al no ver el sacrificio o el cordero que iba a ser sacrificado, él pudo decirle a su padre que le diera el permiso para ir a buscar el cordero o para ver qué era lo que iba a ofrecerle al Señor. Pero al Señor, hermanos, no le podemos ofrecer cualquier cosa. Al Señor le debemos ofrecer lo mejor. Abraham iba a ofrecerle lo mejor. Y su hijo en obediencia acepta, hermanos. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo lindo. Hermanos, que si nosotros obedecemos, Dios nos dará la victoria. Dios siempre estará de nuestro lado. Dios siempre hará lo que nosotros necesitamos. Porque para Dios no hay nada, pero nada imposible. Dios tiene el poder y el control de sobre todas las cosas. Y Él, hermanos, es capaz de hacer milagros y prodigios en favor de sus hijos, para que sus hijos no quedemos avergonzados. Isaac ya había aprendido, había visto cómo su padre se movía, cómo su padre, hermanos, actuaba. Isaac ya había aprendido. Y él, hermanos, es la copia de su padre, porque, como dice, los hijos son el reflejo de la actitud de sus padres. Glorioso, hermanos, este pasaje que nos enseña en razón a la obediencia. Es de mucha importancia, de suma importancia, saber valorar la palabra del Señor. Dios siempre se manifiesta en favor de nuestras vidas. Dios siempre se manifiesta en favor de sus hijos. Dios siempre se manifiesta en favor de aquellos que creen en su nombre. Abraham le enseñó a su hijo Isaac a creer. Desde un principio, Abraham había creído en el Señor. Dios le había hablado a Abraham en una oportunidad, diciéndole que dejara su parentela, diciéndole que dejara su tierra y su parentela y se fuera para esa tierra que él habría de darle en heredad. Perdió, hermanos, en algún momento quizás nosotros pudiéramos decir, perdió su parentela, perdió su tierra, dejó su comodidad y se fue a buscar, hermanos, lo que Dios le había ofrecido. Así también usted y yo debemos de buscar lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Qué es lo que Dios nos ha ofrecido? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Nos ha prometido una salvación, nos ha prometido perdón de pecados, nos ha prometido la vida eterna y en pos de ella debemos seguir. Para ello debemos de tener una dependencia genuina de Dios. Para ello debemos de confiar en el Señor. Isaac aprendió a confiar en el Señor.
a pesar de que iba a ser dura la prueba que iba a pasar, pues era su misma vida la que iba a entregar, pero tampoco rehusó porque había visto a su padre actuar de una forma coherente, de una forma temerosa, de una forma obediente al Dios de la gloria. Un hijo obediente como su padre. Hermanos, ese es el resultado de lo que el padre es con su hijo. Es el resultado de la vivencia, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de creer en Él. Ese es el resultado, tener obediencia. A pesar de que en la obediencia hay pruebas. A Abraham, hermanos, le puso una prueba. Dios le da la obediencia a la prueba, le da obediencia a prueba. La obediencia de Abraham es probada. La obediencia de Abraham, hermanos, es probada. Sacrificar a su propio hijo no era fácil y no será fácil, aunque aquel pueblo estaba acostumbrado a hacerlo. Hermanos, lo hacían a dioses paganos. Entonces Abraham había entendido que Dios tenía el poder para sacarlo adelante, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de ese dolor. Dios tenía el poder para sacarlo adelante. Las conductas, hermanos, los hijos tenemos por reproducir la conducta de nuestros padres. Isaac, hermanos, haciendo obediencia, como dije, él pudo de una manera escapar. Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho si ya tenía fuerzas, había crecido, ya tenía razón de entendimiento, ya tenía razón hasta de decisión, pero no quiso rehusar, no quiso escapar de su anciano padre, sino que obedeció. Y si obedeció él, nosotros también debemos obedecer, dando testimonio del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Dios es fiel, Dios no se equivoca, Dios nos da lo que nosotros necesitamos, Dios nos ayuda en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles Dios nos ayuda. En los momentos más críticos Dios nos ayuda. Fíjese cómo la palabra del Señor nos enseña, hermanos, en este versículo número 12. Dios, hermanos, hablándole a Abraham, le dice, he visto. Mire cómo dice la palabra del Señor en el versículo número 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te ha negado a darme a tu único hijo. Hermanos, ¿cómo nosotros valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo nosotros valoramos la obra que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo valoramos? Debemos de valorar lo que Dios hizo. El mismo Dios entregó a su Hijo. El mismo Dios dejó que su Hijo padeciera por nosotros. Y así como Él padeció, nosotros debemos de ser agradecidos con Él y debemos de buscar agradarlo. Así como Abraham agradó a Dios, hermanos, y Dios se complació de la obediencia de Abraham, así nosotros también debemos de obedecer a Dios para que Él pueda tener complacencia de nosotros y podamos caminar en el camino que Él nos ha diseñado. La obediencia, hermanos, es el método para alcanzar los beneficios y los favores que como hijos e hijas de Dios tenemos. No cabe duda que si obedecemos a Dios, un día tendremos un final feliz. No dudo que si nosotros obedecemos a Dios y nos sometemos a su palabra, Dios hará milagros y prodigios en favor de nuestras vidas. Nosotros debemos de entender que para tener buenos hijos debemos de ser buenos padres. Para ser buenos líderes debemos de ser obedientes. Para tener esa oportunidad de parte de Dios debemos de creer en su palabra. Esas promesas son para nosotros, las promesas de Dios son para nosotros. Él había prometido a Abraham que sería padre de multitud. Pero ¿cómo, hermanos, viene ahí a entender a Abraham? ¿O cómo podríamos nosotros, en lugar de Abraham, cómo hubiéramos entendido si Dios nos había prometido ser padre de multitud?
y le estaba pidiendo el hijo de la promesa, es que Abraham había creído en un Dios fuerte, es que Abraham había creído en un Dios poderoso que tiene el poder para darnos lo que se necesita para poder seguir adelante. Un final feliz, un final, hermanos, de mucha bendición para Abraham. El Señor lo exalta, el Señor le dice, he visto. Es que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos traer lo superficial. A Él le podemos dar lo mejor porque eso es lo que Él pide. Abraham ofreció lo mejor y lo mejor que él tenía era su hijo. A él lo amaba tanto. Él había vivido el tiempo acostumbrado a su hijo y no era fácil despojarse de él. Usted y yo debemos de acostumbrarnos a oír y a obedecer la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que este momento, que este tiempo, que este estudio nos sirva a nosotros para entender qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y así, hermanos, hermanas, poder llevar este mensaje a aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no han conocido la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios, hermanos, es que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sin esperanza, quizás, hermanos, ya Isaac sin esperanza, Abraham primero de no tener ya a su hijo, sin esperanza, Isaac, hermanos, a tener vida. Pero Dios le dio vida, Dios le dio oportunidad y Dios, hermanos, premia la fidelidad. Dios premia la obediencia. Dios premia, hermanos, el sometimiento a su palabra. Así es de que no nos queda otra. No hay otro camino que seguir sino la obediencia al Señor, porque solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Un privilegio grande de parte de Dios, hermanos, tener esa seguridad que somos salvos. Una seguridad, hermanos, un privilegio de parte de Dios saber que en Él somos más que vencedores. Un privilegio de parte de Dios, hermanos, saber que tenemos la vida eterna. Un privilegio de parte de Dios, hermanos, saber que Él nos ha escogido. No lo escogimos nosotros, sino que Él nos escogió a nosotros. Ese es el tema, esa es la verdad, ese es el área, hermanos, que nosotros debemos de alimentar, la fe, la confianza y el temor a Dios. Líderes, lideresas, supervisores, supervisoras, adelante, confiemos en el Señor. Hermanos, hermanas, adelante, confiemos en el Señor. Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos va a dejar solo, Dios nunca, hermanos, va a hacer cosas que sean dañinas a nuestras vidas. Dios siempre nos dará lo que nosotros necesitamos. Busquémosle, hermano, busquémosle y obedezcamos a su palabra. Solo así podemos serle al Señor agradable. Que el Señor los bendiga a todos y adelante es la orden del Señor. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar